Bien, chicos. A ver, vamos a ver ahora el tema de factorización, ¿sí? Vamos a ver el tema de factorización. Hoy vamos a ver lo que es teoría simplemente, ¿sí? La próxima clase ya hacemos ejercicios. A ver. Empezamos primero con el concepto de factorización, ¿sí? ¿A qué es lo que le llamamos factorización? Me dice que es el procedimiento mediante el cual se transforma un polinomio, ¿sí? De cualquier grado, ¿ya? Puede ser de cualquier grado. Ese polinomio lo vamos a transformar, me dice, mediante el producto, o lo vamos a expresar como un producto de sus factores primos. ¿De acuerdo? Entonces, una expresión estará factorizada si esa expresión está expresado como producto, ¿no? O si lo quieren decir como multiplicación de sus factores primos. Ya vamos a ver a lo que le llamamos factores primos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mira, vamos a empezar con el conteo de factores primos. ¿Ya? Con el conteo de factores primos. Me dice, el conteo de factores primos es el número de factores primos de un polinomio factorizado, ¿sí? Para yo poder contar los factores primos, ese polinomio tiene que estar factorizado previamente, ¿sí? Tiene que estar factorizado, ¿ya? Me dice que eso se obtiene contando los factores primos que se encuentran como base de una potencia, ¿ya? Como base de una potencia y que contienen a la variable. Por ejemplo, mira, te dan ese polinomio, en primer lugar tú tienes que darte cuenta si está o no factorizado. Esto ya está factorizado, ¿por qué? Porque si te das cuenta, está expresado como producto, ¿ve? Producto, se está multiplicando, ¿no? Entonces está expresado como un producto, entonces se supone que este ya está factorizado, ¿sí? Como ya está factorizado, entonces puedo ir al conteo de sus factores primos. Ahora, lo otro que tengo que darme cuenta es de quién depende el polinomio. Acuérdate que la dependencia se ve acá, ¿no? En el que está entre paréntesis, depende de x, ¿cierto? Entonces, este polinomio depende de x. Acá x es la variable. ¿Y por qué te digo eso? Porque es importante, porque cuando vamos a empezar a contar los factores primos, vamos a tomar aquellos factores que contienen a la variable x, ¿no? En este caso, que es el polinomio que depende de x. Entonces, empezamos contando, mira. Primero, por acá yo tengo el 9, ¿cierto? Este es un primer factor, el 9. El 9 está acompañado de algún x, que es la variable, no está acompañado, ¿no es cierto? Entonces, este 9 solito no sería un factor primo, ¿no? No sería un factor primo, porque acuérdate que ¿qué es lo que te dice la definición? Se encuentran como la base de una potencia, ¿no? O que contienen a la variable. En este caso, el 9 no contiene a la variable x, ¿no? Porque simplemente está el 9 solo. ¿Quién sí sería un factor primo? Por acá, el primero que está subrayado de color azul. Tienes x más 9, ¿no? Esta es la base de una potencia, porque acá la potencia es 2 en este caso, ¿no? Esta es la base de una potencia, que en este caso el exponente es 2. ¿Y por qué si es un factor primo? ¿Por qué? Porque está acompañado del x, ¿ve? Si te das cuenta acá, el x más 9 está acompañado, esta expresión, ¿no? Está acompañado del x, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá tengo mi primer factor primo. Ojo, solo el x más 9, no con el cuadrado, ¿ah? Solo el x más 9. La potencia no se toma, solo se toma la base. X más 9 sería mi primer factor primo. Luego, ¿dónde más observo que está afectado por la variable x? El siguiente factor también será un factor primo, ¿no? Si te das cuenta, también está acompañado de la variable x, ¿no? Y es la base. La base en este caso sería x al cubo menos 3. Este sería mi segundo factor primo. Y mi otro factor primo, ¿quién sería? El 7x menos 2, ¿no? Porque también está acompañado por la variable x, ¿no? El 7x menos 2. Muy bien, entonces, ¿cuántos factores primos he contado ahí? He contado 3 factores primos. Pero de entre ellos, esos 3 factores primos, ¿qué observo yo? ¿Por qué digo que 2 son lineales? Acuérdate, era lineal, digamos, una expresión es lineal cuando el exponente de la variable es 1, ¿no? Cuando el máximo grado de la variable es 1, ¿no? En este caso, ¿quién serían los dos factores lineales? El x más 9, ya te dije, solo se toma la base, el exponente no lo tomes, que está afuera, no lo tomes. En este caso será el x más 9, porque acá su grado es 1, entonces es lineal.
y el 7x menos 2, que también vendría a ser un factor lineal. ¿De acuerdo? Esto tenlo bien en cuenta porque de repente te puedo preguntar ahí en los ejercicios, qué sé yo, una vez que factorizas, te puedo decir, indica un factor lineal. Ya sabes, ¿a qué le llamamos factor lineal? Aquel factor donde la variable de la x es de grado 1, ¿no? ¿Y por qué un factor cúbico? Obviamente porque el grado de x es 3, ¿no? En este caso el factor cúbico, ¿quién sería? X al cubo menos 3, nada más. También sin el exponente 4, ¿no? Simplemente la base, x al cubo menos 3. Muy bien. Entonces ahí he contabilizado ¿cuántos factores primos? 3 nada más, ¿no? 2 lineales, un cúbico. Pasamos otro ejercicio por acá. Tienes r de x. Nuevamente depende la variable de x. No, acá está. A ver, ahora sí. El 9 está acompañado del x, ¿no? Por acá, ¿ve? A diferencia de acá, que el 9 estaba solo, no lo tomamos como factor primo. Pero en este caso, mi primer factor primo, ¿quién será? El 9x. Todo junto. Listo. Hay un factor primo. ¿Quién más? El x más y, porque también está acompañado acá del x, de la variable x. El x más y. ¿Quién más? X cuadrado más 1, x menos 5y y 2x menos 1. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos factores primos contabilizamos ahí? 5 factores primos, ¿no? Entonces, contabilizamos 5 factores primos. ¿Cuántos lineales hay? Ya sabes, los lineales serían x más y, 9x, ojo, también el 9x, ¿no? Porque es lineal, porque el grado de x es 1, ¿no? El 9x, el x más y, el x menos 5y y el 2x menos 1, ¿cierto? Estos serían los 4 lineales. ¿Y quién sería el cuadrático? Ahora hablamos de cuadrático, ¿por qué? Porque el grado de x ahora vale 2, ¿no? En este caso sería el x cuadrado más 1. Este será mi factor primo cuadrático, ¿no? El x cuadrado más 1. Y de esa manera es como, ¿no? Si te piden de repente el número de factores primos luego de factorizar, ya sabes cómo contarlos, ¿no? Cómo contarlos, considerando que esté la variable de la cual depende el polinomio, ¿no? Y considerando simplemente las bases, sin el exponente, ¿de acuerdo? Solo las bases, ¿ya? Solo las bases. Muy bien. A ver, por acá, S de X, tenemos un factor primo, que es el Y por X junto. El Y más 1 no sería, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿de quién depende el polinomio? De X. Por acá tengo un Y más 1, acá no aparece el X, ¿cierto? Acá no veo ningún X, entonces el Y más 1 no sería un factor primo, no lo tomo. ¿De acuerdo? Por eso me salteo acá. El de acá sí sería un factor primo porque estoy viendo que acá está acompañando el X, ¿ve? Entonces, este sería otro factor primo. El X más Z también sería un factor primo, ¿no? Porque está el X ahí. Y finalmente el Y menos Z, que no sería un factor primo, ¿por qué? Porque no está acompañado por la variable X. Entonces, ¿cuántos factores voy a tener? 3 factores primos. De entre ellos, 2 lineales. ¿Quién serían los lineales? Y por X. Y por X y X más Z. ¿Y el cuadrático quién sería? El cuadrático sería X cuadrado más Y cubo. De repente dirás, pero profesor, acá el Y está elevado al cubo. El Y acá, acuérdate, no es variable. ¿Quién es la variable? El X. Entonces simplemente le veo el exponente de X. Como el exponente de X es 2, por eso digo que es cuadrático. ¿Ya? Teniendo en cuenta bien eso. Profe, ¿siempre va a ser X o No, pueden haber otras puede cambiar. variables? Puede cambiar la variable. Puede ser Z, puede ser Y, A, B, cualquier letra del alfabeto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero siempre viendo acá. ¿Sí? Siempre viendo acá Ya, el... profe. ¿Ya? Gracias. Muy bien. A ver, por acá. ¿A qué le llamamos factor primo, no? Lo que te decía. Es algo así como el número primo, ¿no? Cuando te dicen, ¿a qué le llamamos número primo? Número primo es aquel número que solo tiene 2 divisores, ¿no? La unidad y asimismo. Igualito acá, funciona también para álgebra, para expresiones algebraicas o para polinomios, ¿no? Un factor primo te dice que es aquel que admite 2 divisores, la unidad y la misma expresión. En este caso, estamos hablando de expresiones algebraicas. Por ejemplo, mira, tienes la expresión x. Si tú divides x entre 1, eso te da x, ¿cierto?
Si tú divides x entre x, eso te da 1. Ahí está. Solo tiene dos divisores, la unidad y así mismo. El x más 1, por ejemplo. Si tú lo divides entre 1, x más 1 entre 1 te da x más 1. Y si tú divides x más 1 entre sí mismo, te da 1. Entonces ahí tienes otra expresión que admite factores primos, ¿no? Sus factores primos serían la unidad y así mismo. Acá también x cuadrado más y, sus divisores serían la unidad y así mismo. Muy bien. Entonces, esa es, digamos, la idea, ¿no? De factor primo. Es lo mismo que para números primos, pero simplemente que acá se trabaja para expresiones algebraicas, nada más. A ver, pasamos a los criterios para factorizar. A ver, empezamos con el criterio de factor común, creo que es el que ustedes conocen, ¿no? Que es el que se usa, que el que hemos usado así, digamos, indirectamente, sin todavía haber visto el tema de factorización, pero le hemos tocado, ¿no? Cuando hemos visto polinomios, ¿no? Cuando hemos visto polinomios. El de factor común, que me dice lo siguiente, se aplica en polinomios donde todos sus términos tienen una o más variables y o constantes comunes. Constantes comunes ya saben que son los numeritos que acompañan a las variables, ¿no? Se extrae el factor que está elevado al menor exponente, ¿sí? Vamos a extraer el factor que está elevado al menor exponente y en caso de no haber algún factor común, es decir, algún factor que se repita, se agrupará convenientemente tratando de que aparezca ese factor común. A ver, por ejemplo, mira, me piden factorizar esta expresión. Acá, obviamente, date cuenta, no está factorizado. ¿Por qué? Porque está expresado como sumas. Acuérdate que una expresión ya está factorizada cuando está expresado como producto, ¿cierto? Como multiplicaciones de esos factores primos. Acá todavía no está factorizado porque está expresado como suma. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Factorizar. ¿Qué me dice si lo quiero hacer por factor común? Me dice que extraiga los factores que tengan el menor exponente. En este caso, por acá observas para el x, ¿no? Para el x observas lo siguiente. Observas que acá hay x, ¿no? Por acá también hay x, por acá también hay x. Por acá hay y, por acá también hay y por acá también hay y. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos el factor común. Como en los tres sumandos se repite x y y, pero con el menor exponente. ¿Cómo quedaría entonces? Para el x, ubícate, ¿quién es el menor exponente? Acá el exponente es 3, acá el exponente es 2 y acá el exponente es 8. Entonces, ¿quién tiene el menor exponente? Sería el x cuadrado. Por eso saco x cuadrado acá. Por el y. Ahora, para el y, fíjate, ¿quién tiene el menor exponente? Sería y a la quinta, ¿no? Porque acá es 7 y acá el exponente es 6. Entonces, el menor exponente sería y a la quinta. Muy bien, entonces una vez que ya saqué ese factor común, dentro del paréntesis, ¿quién viene? Viene lo que falta para poder igualar a las expresiones de arriba, ¿no? Si ya tengo x cuadrado y acá era x al cubo, ¿no? Y acá era x al cubo, ¿cuántas x me faltan? O si quieres, resta nada más. Si lo quieres ver así, 3 menos 2, 1 el exponente. Y a la quinta, 5 menos 5, 0. Entonces ya la 0 ya no se colocaría, ¿no? Por acá. Para el x, 2 menos 2, 0. Entonces para x ya no voy a colocar porque ya saqué el x cuadrado. Pero acá es ya la séptima. Si acá tengo ya la quinta, ¿cuánto me falta para ya la séptima? Me falta y al cuadrado, ¿no? Listo. Y lo mismo para lo siguiente. En este caso el 7, que es la constante, ¿no? Es x a la octava, pero he sacado yo el x al cuadrado. ¿Cuánto me falta para llegar a x a la octava? Me falta x a la sexta. Tengo y a la sexta y por acá he sacado el y a la quinta. ¿Cuánto me falta para llegar el y a la sexta? Me falta un y nada más. Listo. Y entonces ahí ya he factorizado, ¿no? Ahí he factorizado el polinomio. A ver, otro ejercicio. Acá son más sumandos, ¿no? Vamos a factorizar. A ver, de repente por acá me puedes decir, ¿no? Profesor, acá hay A, acá hay A, acá hay A y acá hay A. Pero acá ya no hay. Por acá hay B, 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 pero acá al inicio no hay B. Entonces no puedo sacar un factor común para todos los sumandos porque siempre en uno falta. Entonces, ¿qué me conviene hacer ahí? Lo que me decía, ¿no? Agrupar convenientemente.
Entonces, para esto hay que tener, digamos, un poquito de, cuando ustedes factoricen, ¿no? De visualizar bien el ejercicio y ver quién con quién pueden agrupar, ¿sí? Para que se les haga más fácil. Entonces, vamos agrupando de dos en dos, así las dos primeras. Los dos primeros y los dos últimos. ¿Sí? Vamos agrupando. Lo que he hecho simplemente es agrupar, poner entre paréntesis, nada más, no he hecho otra cosa. Ah, y lo único que he hecho acá es sacar el signo negativo, pues, ¿no? Del menos 2a cuadrado b cuadrado con el menos 2ab cubo. He sacado el signo negativo y como estoy escribiendo entre paréntesis, sería suma dentro, ¿no? Ahora sí, a ver. Del primer paréntesis, ¿qué puedo sacar? Tengo a cubo y a cuadrado. ¿Quién sale? El menor exponente. En este caso saqué a cuadrado. Ya está. Por a más b, ¿cierto? Por a más b. Del segundo paréntesis, ¿quién voy a sacar? Como ambos tienen constante 2 y constante 2, también sale el 2. ¿De acuerdo? A cuadrado, a. ¿Quién tiene el menor exponente? El a. Por eso saqué el 2a. Y en b, ¿quién tiene el menor exponente? El b cuadrado. Listo. Ahora, por acá tengo 2a cuadrado b cuadrado. Acá ya tengo el 2ab cuadrado. Pero ¿cuánto me falta para hacer el a cuadrado? Me faltaría un a, ¿cierto? Más igualito lo propio por acá. Tengo 2a b cubo. Y si yo tengo 2ab cuadrado, ¿cuántos b me falta? Me falta un b por b. Listo. Y lo propio por acá, ¿no? ¿Saco quién? Se repite el b, pero con el menor exponente, b cubo, que multiplica a más b. Muy bien. Ahora, ¿qué observan por acá? Observan que se repite el a más b, el a más b y el a más b en los tres sumandos, ¿no? Entonces, ¿qué saco? Saco ese factor común a más b. Y dentro del paréntesis me queda lo restante, que es a cuadrado menos 2ab cuadrado más el b cubo. ¿Sí? Porque he sacado el a más b. Y ahí ya recién está factorizado su polinomio. ¿Por qué? Porque ya está expresado como un producto, miren. Como un producto. Miren. Está como producto. ¿No? Acá le cambian, acá sería AB, ¿sí? Acá sería AB. Acá me equivoco en poner X. Sería AB. Entonces, si te piden cuántos factores primos tendrá, dos factores primos, ¿no? A más B y el otro factor primo será todo este paréntesis, ¿no? Tendría dos factores primos. Y el de acá tendría también dos factores primos, ¿no? A ver. Seguimos. Criterio de las identidades. Ya, criterio de las identidades. A ver, tenemos el otro, digamos, el otro método de factorización, ¿no? Por las identidades. Ya hemos visto por factor común, ahora vamos por las identidades. Para esto tenemos que manejar lo que son los productos notables, ¿no? ¿Recuerdan? Por ejemplo, un trinomio cuadrado perfecto, que se definía de esa manera, ¿no? Un ejemplo, por acá, rapidito vamos viéndolo, ¿no? Porque esto ya lo conocen ya. A ver, el 16x a la cuarta más 8x cuadrado y cuadrado más y cuarta. Entonces, yo puedo factorizar este polinomio conociendo mis identidades, en este caso de productos notables, ¿no? ¿Eso cómo lo puedo expresar yo? Como el 16x a la cuarta, como este 4x cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Dándole la forma de un trinomio cuadrado perfecto sería de esa manera, ¿no? El doble del 4x cuadrado por y cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Si se dan cuenta, simplemente le he dado forma de ¿qué? De un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿quién vendría a ser el A acá? El A vendría a ser todo esto, ¿no? Y el B vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Comparando con mi trinomio cuadrado perfecto. Como están en suma todo, ¿cómo sería? 4x cuadrado más y cuadrado todo elevado al cuadrado, ¿no? Y ya lo factoricé, miren. ¿Conociendo qué cosa? Conociendo mis productos notables, ¿no? Porque de repente si lo quieres factorizar por factor común, de repente no llegues a una solución, ¿no? Entonces, ¿de qué te apoyas? Te apoyas de productos notables. ¿De acuerdo? A ver, para la diferencia de cuadrados, ya sabes que es a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado. Ejemplo, tienes 4x cuadrado menos y cuarta, te dice factoriza eso.
De repente dices, profesor, por factor común no se puede. Claro, no puedes porque no tienes ningún factor común. Entonces, ¿de qué te apoyas? Como están elevados al cuadrado las variables, acá en este caso al cuadrado y este 4 que es el múltiplo de 2, ¿no? Que también es un múltiplo de algún número al cuadrado. En este caso lo puedes escribir como 2x al cuadrado menos y al cuadrado todo al cuadrado, ¿no? Le das la forma nada más de diferencia de cuadrados. Entonces, este es como si fuera tu a y este es como si fuera lo que está dentro del paréntesis, el b. ¿A qué te dice que es la diferencia de cuadrados? Suma, te dice primero. Suma a más b. Entonces será 2x más y cuadrado. Listo, ya sumé. Este es el a y este es el b, ¿no? Lo tomo así. Y en producto con la resta de a menos b. Entonces será 2x menos y cuadrado. Listo. Y mira, ya lo factoricé, ¿no? Ya lo factoricé ese polinomio. Siguiente, la diferencia de cubos, ¿no? Recuerda, la diferencia de cubos, ¿cuál era la identidad? La igualdad era esa, ¿no? De esa forma está dada la diferencia de cubos. Entonces, ¿cómo saber cuándo usar la diferencia de cubos? Por ejemplo, ahí si te piden factorizar ahí, te dan solamente dos términos, ¿no? Pero tú te das cuenta qué cosa, que la variable está elevado al cubo y acá también está elevado al cubo. Entonces, ¿qué te das la idea? De que vas a utilizar justamente tu diferencia de cubos. Dándole la forma, ese 343 es 7 elevado al cubo, ¿no? Si tú elevas 7 al cubo, te da 343. Y el 8, ya sabes que es 2 elevado al cubo, ¿no? Entonces, le hemos dado la forma de una diferencia de cubos igualito. Al inicio es a menos b. Entonces, esto es como si fuese el a y el 2y es como si fuese el b. Entonces, a menos b será 7x menos 2y. Y por otro lado tienes a al cuadrado, es decir, 7x al cuadrado, que te da 49x cuadrado. Más a por b, 7x por 2y, que te da 14xy. Más b al cuadrado, que en este caso es 2y al cuadrado. 2y al cuadrado, eso te vale 4y cuadrado. Y listo, ahí simplemente ya lo tienes factorizado, ¿no? Conociendo qué cosa, tu productos notables. Y por último, la suma de cubos, ¿no? Ahí está, igualito, ¿no? ¿Qué te das cuenta? Que acá la variable es cúbica. Entonces, te das la idea de que vas a utilizar cubos. ¿Cómo saber si es diferencia o suma? Bueno, acá es suma porque obviamente se están sumando, pues, ¿no? Acá utilicé diferencia porque se estaban restando. Acá para la suma, dándole la forma, tendría 2x elevado al cubo más ese 27 lo puedo escribir como 3 elevado al cubo, ¿no? Entonces, guiándome de mi igualdad, a más b, es decir, 2x más 3, 2x al cuadrado, que me da 4x cuadrado, menos a por b, que ya sabes que es 2x por 3, que me da 6x, más b al cuadrado, es decir, 3, que te vale b al cuadrado, 9. Y mira cómo hemos terminado de factorizar esas expresiones que de repente no podrías factorizar mediante el factor común, ¿no? Porque ahí no puedes sacar ningún factor común. Bien. A ver. Ahora pasamos al criterio del aspa simple. ¿Ya? El aspa simple creo que también lo conoces, ¿no? Bueno, también te lo... de repente Profe, ya lo... en vez de no hacer la factorización, hacemos esos de productos no. ¿Cómo? No te escuché la pregunta. En vez de no hacer la factorización, hacemos esas de Claro. productos notables. Ajá, en este caso, claro, es cuando de repente no nos sale por el factor común que hemos hecho al inicio, ¿no? Porque ahí no podíamos aplicar factor común, ¿cierto? Porque no habían factores comunes. Entonces, ¿de qué me das la idea? Me da la idea de que puedo apoyarme de mis productos notables, ¿no? Siempre y cuando tengan la forma para poder aplicar cualquiera de esos cuatro casos que he visto. ¿Ya? Si no se puede por un método, van al otro método. ¿De acuerdo? A ver. Para el criterio del aspa simple, ¿no? Esto también ya creo que se les hace familiar, ¿no? El criterio del aspa simple, ¿no? Estos se utilizan para polinomios de esta forma, ¿no? Para polinomios cuadráticos, ¿de acuerdo? De grado 2 o de grado que sea un múltiplo de 2. ¿Sí? Por ejemplo, mira, tienes acá
este polinomio. Tienes tres términos, listo, y el grado de x es un múltiplo de 2. En este caso, entonces, me da la idea de que puedo aplicar, ¿qué? Aspa simple, ¿ya? Porque tiene la forma para poder aplicar aspa simple. Factor común no puedo aplicar porque acá obviamente podría aplicar factor común en los dos primeros, saco un x, pero el 35 me va a quedar solito, ¿no? Y me va a quedar en suma. Entonces no puedo ahí aplicar factor común, ¿no? Ni lo que hemos visto hace ratito, ¿no? Los productos notables, las identidades. Entonces me apoyo ahora del aspa simple. ¿Cómo es el aspa simple? Descomponemos los extremos y efectuamos en aspa, ¿no? A ver, ¿cómo descomponemos los extremos? Es decir, al x cuadrado y al 35 lo descomponemos en sus factores X primos. cuadrado en x. Correcto. Al x por x y el 35 como 7 por 5, ¿no? Sí. De tal manera que ya saben que, bueno, multiplican en aspa, x por 5 me da 5x y x por 7 me da 7x. ¿Qué se hace con esos dos? Se suman, ¿no? ¿Cuánto me da? 12x. ¿Coincide con el término del medio? Coincide, ¿no es cierto? Acuérdate que cuando tú hagas la descomposición de los extremos, se suman esos y tiene que coincidir con el término medio, con todo y el signo, ojo, por eso lo encierro con todo el signo positivo. Entonces, ¿qué te das cuenta? Que coinciden. Listo. Como coinciden, entonces está correcto como yo le he hecho. Pero para la respuesta, ¿cómo se toma? Se toma de forma horizontal los factores, ¿sí? Para indicar la respuesta no se toma en aspa. En aspa se toma para multiplicar y sumar. Pero para la respuesta se toma en forma horizontal. ¿Cuál será mi respuesta? X más 7 que multiplica a X más 5, ¿no? Listo. Otro ejemplo más, ¿no? Ahora con dos variables, ¿no? Para ubicarnos en el segundo caso, ¿no? Acá, por ejemplo, con dos variables. A ver, descomponemos los extremos. Listo. A ver, ¿de qué? O digamos, o cómo te vas a dar cuenta de cómo descomponer los extremos? Por la parte literal de acá. ¿Cuál es la parte literal de acá? A cubo B. Entonces, esta parte de acá tendrás que descomponerla de tal manera que aparezca esta misma parte literal acá. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos a cubo B y el otro factor sería a cubo B, ¿no? Para yo tener un a sexta B al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿el 6 cómo lo puedo descomponer? El 6 lo puedo descomponer como 3 por 2. Pero está con signo negativo. Ojo, está con signo negativo. Acá sí normal porque era signo positivo el 35. Está con signo negativo, entonces uno de ellos dos va a tener que ser negativo. Y tengo que escogerlo de manera adecuada. ¿Por qué? Porque acuérdate que, mira, el término medio está también con negativo. Si el término medio está con negativo, entonces, ¿quién de los dos será negativo? El mayor de ellos. ¿Quién es el mayor de ellos? El mayor de ellos es el 3, ¿no? Entonces, este será positivo y el 3 será el negativo. Porque mira, comprobando, te da 2 a cubo B, multiplicas, te da negativo a cubo B. Ya sabes que esos se suman y ¿cuánto te queda? Negativo al cubo B, que justamente, mira, coincide con el término medio. Si no coincidiese, es porque algo has hecho mal ahí al momento de descomponer o en los signos. ¿Ah? Entonces, como coincide, está correcto lo que he descompuesto ahí. Tomamos en forma horizontal, será al cubo B menos 3 y a cubo B más 2. Esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Listo. Date cuenta, mira, una cosita. Que cuando el término medio es negativo, ¿ya? Cuando el término medio es negativo, los signos de acá son, digamos, alternados. Uno menos, uno más. O este puede ser más y este menos, pero siempre son diferentes. ¿De acuerdo? Cuando tengas el signo negativo acá. ¿Ya? Muy bien. Siempre son alternados. A ver. El criterio del aspa doble. A ver. Una cosa es aspa simple, ojo, y otra cosa es aspa doble. ¿Ya? El aspa simple, ya lo hemos visto para qué tipo de polinomios se aplican. Pero para el aspa doble,
se aplica para este tipo de polinomios, mira, que tengan esta forma. Si te das cuenta, aparecen más coeficientes, ¿no? A, B, C, D, E, F. ¿No? Aparecen, en este caso, 6 sumandos, ¿no? En el otro simplemente aparecían 3 nada más para el aspa simple. Para el aspa doble no, y aparecen más. Veamos el procedimiento, mira. Te dice, adecúa el polinomio a la forma general presentada. ¿A qué se refiere esto? A la forma general que te he escrito acá arriba. Lo que está encerrado de color rojo. ¿Sí? ¿Por qué te dice eso? Porque te lo pueden dar, digamos, te lo pueden dar desordenado. Te lo pueden dar desordenado. Y tú lo que tienes que hacer es ordenarlo simplemente primero. Segundo, te dice, de faltar términos, este se completará por ceros. ¿No? Qué sé yo, si te falta el término, digamos el término de acá, el cy a la 2n, ¿qué lo haces? Lo completas con 0 por y a la 2n. ¿Sí? Así como hemos completado en polinomios, ¿recuerdas? Para cuando hacíamos la división por Horner, Ruffini, eso, cuando completábamos, a eso se refiere. ¿Ya? Completar con 0. Tercer paso, te dice, primera aspa simple, ahí vas a trabajar con el aspa simple que hemos visto hace ratito. ¿Sí? Ahí vas a trabajar, te dice, la primera aspa simple vas a trabajarlo entre ax a la 2m y cy a la 2n, es decir, vamos a trabajarlo entre estos, mira, a partir de acá hasta acá, es decir, acá entre estos tres primeros términos vamos a trabajar un aspa simple. ¿Sí? Y mi segunda aspa simple será a partir de ¿dónde? A partir de donde me he quedado, que es el C por y a la 2n, hasta el f. ¿Sí? Hasta el f. ¿Ya? Ya vamos a verlo con un ejemplo más claro, pero simplemente te estoy dando, digamos, algo de manera general. Primera aspa simple, trabajamos estos tres. Segunda aspa simple, desde C y a la 2n con el f. ¿Ya? A ver, seguimos. Trazar un aspa grande, me dice, considerando los términos ax a la 2m y f. Una vez que trabaje, voy a tener que tomar los extremos, me dice, los extremos. Del A hasta el f. Bueno, y luego toca lo que es comprobar las aspas simples que hemos trabajado, ¿no? La primera aspa simple que tiene que coincidir con el término medio que es bx a la m y a la n. Y la segunda aspa simple que es cy a la 2n con f. Pero tú dirás, profesor, acá hay dos términos. ¿Con cuál de ellos tiene que coincidir? Acá te lo dice. La segunda aspa simple tiene que coincidir con el e por y a la n. Es decir, este término me tiene que dar. Este no lo miro, sino el e por y a la n. Es decir, el que está acompañando al f. ¿De acuerdo? Y por último, comprobar el aspa grande, que es el que hemos hecho de extremo a extremo, ¿no? Desde A hasta F. ¿Y con quién tiene que coincidir? Con el D por X a la M. ¿Sí? Con este término de acá. Y los factores serán las sumas horizontales. ¿Ya? Entonces vamos viéndolo con un ejemplo. ¿Ya? Más o menos tenemos entonces la idea. A ver, primero, observa lo siguiente. Es un polinomio de ¿cuántos términos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente, de 6 términos, como me decía la forma que yo podía aplicar el aspa doble. ¿No? El aspa doble. Pero que te das cuenta que no está ordenado, sino que está desordenado. ¿Cierto? Está desordenado. Entonces vamos ordenándolo.